Disculpen, jóvenes. No está grabando. Bueno, voy a comenzar a grabar, ¿sí? Entonces, en el ciclo celular, ¿no? El ciclo celular de las procariotas, estas van a cumplir, ¿no? Una serie, pues, de eventos, ¿correcto? El primer evento, que sería propiamente dicho, tiene que ser, pues, la división celular y la replicación del ADN, ¿no? Que ya lo habíamos visto en una clase anterior. A la vez también tiene que cumplir, una vez creado ese ADN circular, ¿no? Ya que en las bacterias el ADN circular va a comenzar un proceso de división y estas se dividen por fisión binaria, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en otras clases. Entonces, el ciclo procariótico lo podemos dividir en dos etapas, una que contempla el incremento del volumen celular y duplicación del material genético, ¿no? En la cual pues ocurre una intensa actividad sintética para lo que tendría que ocurrir, que sería pues aumentar lo que viene a ser la densidad de la pared celular, así como también el incremento de la membrana celular, ¿no? Principalmente ese espacio citoplasmático, ¿no? En esta etapa se capta una gran cantidad de nutrientes porque estas están en proceso de división, por lo tanto aumenta el número de ribosomas que elaboran pues una serie de enzimas, ¿no? Para poder degradar estos nutrientes y las células en corto tiempo llegan a duplicar su tamaño. Nosotros sabemos, ¿no? Que pues las bacterias tienen una división, como les decía, prácticamente exponencial en muchos casos, ¿no? El ADN bacteriano constituido, ¿no? Esencialmente de una molécula de forma circular cerrada, es duplicado por la acción del ADN polimerasa, esta enzima que ya hemos visto en la clase anterior. El proceso requiere fijación del ADN a un pliegue membranoso, denominado mesosoma de tabique. Posteriormente se separan esas cadenas y se forman nuevas cadenas complementarias con las que se origina a un punto de fijación, es decir, un nuevo mesosoma. Entonces, más o menos lo que ocurre es este proceso, ¿no? Tenemos aquí primeramente esta bacteria con el ADN circular anclado a un sitio de origen, ¿no? A la pared celular. Posteriormente ocurre la replicación del ADN, ¿no? De las dobles, de la hebra del ADN, ¿no? Estas se separan, se agregan a la membrana plasmática en diferentes puntos, por lo tanto se alejan. Luego la membrana plasmática crece más hacia adentro, ¿no? En la mitad de la célula, y finalmente ocurre lo que viene a ser la división, ¿no? Se dividen en dos células hijas. Y en este proceso está pues incluido este proceso de fisión binaria, ¿no? También llamado fisión binaria amitótica. Tan pronto como se duplica el ADN, la bacteria se divide, aunque algunas se inician la división antes de la duplicación del ADN, ¿no? La membrana citoplasmática de la bacteria en la zona intermedia, las dos mesosomas, crece hacia un interior, mientras la otra va a depositar este carbohidrato, peptidoglucano, ¿no? Que forma parte de la pared celular, y esto permite constituir el tabique, ¿no? Que finalmente separa la masa citoplasmática en dos células hijas, ¿no? Durante la replicación, la doble hélice se desenrolla y cada una de las cadenas maternas sirven como molde para la síntesis de la cadena complementaria, ¿no? Entonces esta parte ya hemos en todo caso pues visto, ¿no? En la clase anterior. Entonces algunas formas como esta se dividen una bacteria en división, ¿no? En este proceso de fisión binaria. También podemos observar esto en los paramecios, ¿no? En estos protistas, que ocurre esa división celular.
Y las bacterias, en todo caso, pues son organismos que se adaptan muy bien a diferentes temperaturas, ¿no? Estas crecen realizando esa división, esa fisión binaria, ¿no? De una manera muy eh, poblada, en todo caso, ¿no? Bastante imponente ante diferentes condiciones de temperatura. Y es por eso que existe una clasificación de acuerdo al rango de temperatura donde estas bacterias pueden crecer muy bien. Algunas clasificadas como cicrófilas, ¿no? Bacterias cicrófilas, aquellas que van a crecer en un rango de 15 a 20 grados centígrados, ¿no? Algunas también consideradas como mesófilos, que crecen entre 35 a 37 grados centígrados, muy bien, ¿no? Los organismos termófilos, donde su rango de temperatura está por encima de los 45 grados, ¿no? Más o menos entre 55 a 65 pueden estar muy bien creciendo. Y los hipertermófilos, que crecen inclusive a más de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces estas bacterias realmente se adaptan a diferentes temperaturas y en esa condición ellas tienen una alta tasa de crecimiento, ¿no? Un crecimiento exponencial. En todo caso, pues, ya pasada esa temperatura óptima que ellas manejan, ¿no? Puede disminuir. Bien, entonces vamos a ver con respecto a los otros organismos pluricelulares, organismos más complejos, ¿no? Cómo vienen a ser, pues, aquellas que tienen células eucariotas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar de ese proceso de división celular, ¿no? Que ocurre a través de dos etapas, como son la interfase y la división celular propiamente dicha, que, que va a generar una serie de cambios, ¿no? En la interfase, que va a ser la etapa en la cual, digamos, las células van a crecer, van a diferenciarse, si esta va a ir dividiéndose, o en todo caso ella se dirige hacia una condición en que ya esta célula está teniendo las funciones de acuerdo al tejido donde iría, ¿no? O a la condición donde se encuentre, ¿no? Entonces, en la interfase ocurre el incremento del material genético, ¿no? Y también el incremento del volumen celular. Entonces, se replica y crece. La división, en el proceso de división, ¿no? Este material se reparte en células hijas, ¿correcto? Vamos a ver que participan organismos unicelulares de manera individual, las células de los órganos en crecimiento y regeneración, ¿no? Células de carácter embrionario de los organismos pluricelulares, ¿no? Ingresan en este proceso. Entonces, el ciclo celular se va a dividir en interfase y la fase M, ¿no? La fase M. Y la interfase se divide en G1, en fase E, en una etapa S y en una etapa G2, ¿no? La fase M se divide en mitosis y en citocinesis, ¿no? Este G1, G2 viene a significar GAP, ¿no? Es el abreviado de GAP, que en todo caso es la condición donde estarían generándose estos cambios, ¿no? Entonces, en la interfase, ¿no? Comprende los eventos de crecimiento y maduración de las células y su preparación para una división celular. Se dividen, ¿no? En estas fases G1, S y G2, ¿no? Entonces, en el periodo G1 se genera el periodo de crecimiento celular, ocurre la síntesis de los componentes citoplasmáticos en todos los niveles, síntesis de gran cantidad de proteínas estructurales, citoesqueléticas, enzimas y reguladores fisiológicos,
Además, paralelamente ocurre, ¿no?, síntesis de lípidos, polisacáridos y complejos moleculares. Va a incrementarse las organelas que contienen membranas, ¿no?, como son los mitocondrias, lisosimas, los plastidios, ¿no?, y también aquellas que no tienen membranas, como los ribosomas, microtúbulos y microfilamentos. En esa condición, entonces, lo que ocurre es el aumento del volumen celular, por lo que ya ella se está programando para poder dividirse, ¿no? Entonces, el aumento del volumen celular llega a ser casi el doble de su tamaño inicial. Pasa que existe una derivación de este periodo G1, donde puede esa célula diferenciarse y pasar a una condición G0, que ya significaría, ¿no?, una célula madura, ¿no? Aquí las células están diferenciadas, van a perder la capacidad de dividirse y adquieren ya la condición de célula adulta, ¿no? En este caso, por ejemplo, las células diferenciadas de órganos y tejidos adultos, incluso células formadoras de gametos que se encuentran parcialmente diferenciadas y orientadas para ingresar al ciclo de la meiosis, ¿no? Es estimulada esta condición de pasar a una fase G0, ¿no?, estimulada por factores hormonales y condiciones del medio externo, ¿no? El periodo S. El periodo S es un periodo que comprende la duplicación del material genético, del ADN, la replicación, todo ese proceso de duplicar los cromosomas, ¿no? Por lo que aumenta el volumen nuclear. Diversos factores de activación determinan el ingreso al periodo S, ¿no?, y posteriormente a una fase M, ¿no?, la fase de mitosis. Ocurre la reducción de la síntesis de proteína y demás moléculas relacionadas a un proceso de transcripción y traducción del mensaje que tiene cada cromosoma, ¿no? Pasa posteriormente al periodo G2, ¿no?, donde comprende, que comprende desde el final de la duplicación de la cromatina hasta el inicio de la división celular, ¿no? Esencialmente es un periodo de reordenamiento celular y control del material citoplasmático. Aquí ocurre la reactivación de la síntesis de proteínas y demás moléculas relacionadas a la transcripción y traducción, ¿no? Entonces, es en todo caso una diferencia entre el periodo S y el periodo G2, ¿no?, donde en el periodo G2 vuelve a reactivarse estos procesos de síntesis de proteína y lo, lo correspondiente en todo caso a las enzimas relacionadas a la transcripción y la traducción, ¿no? Los procesos que realizan el ARN, ¿no? Entonces aquí tenemos una figura, podemos ver la condición, en todo caso, de G1, ¿no?, que ocurre el crecimiento y duplicación de los orgánulos y una diferenciación celular cuando esta pasa a G0, ¿no? En la fase S ocurre la duplicación del ADN y de centriolos, de forma que se forman dos centrosomas que permanecerán juntos en las proximidades del núcleo, ¿no?, ya preparándose para comenzar la división. Y en la G2 ocurre que comienza a formarse los microtúbulos responsables de la división celular y comienzan a sintetizar proteínas que van a ser necesarios cuando ingresen a la fase de, propiamente dicha, la fase M, ¿no?, la fase de mitosis. Entonces, vamos a hablar ahora de esta fase, ¿no?, de las fases de mitosis propiamente dicha, ¿no?, que comprende este proceso de dividir y obtener dos células hijas, ¿no? Es una, en todo caso,
división indirecta, porque es realizada por estos organismos, ¿no? Eucarióticos, pueden ser animales, plantas, hongos, algas, ¿no? Algunos protozoarios también. Y existen dos tipos básicos de división, como la mitosis y la meiosis, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a tener 4 fases dentro del proceso de la mitosis, ¿no? Vamos a conocer en todo caso los cambios que ocurren cuando de una célula que contiene el material de los cromosomas, ¿no? En forma, digamos, relajada, que es cuando que se le conoce como cromatina, ¿no? En esta condición, la célula se programa, ¿no? Para poder realizar esa división. Entramos entonces a una fase llamada profase, ¿no? Donde los cromosomas propiamente se están, pues, concentrándose más, ¿no? Se ponen más tensos y se juntan más, ¿no? De la forma como, en todo caso, podemos ver en las siguientes imágenes, ¿no? Pero de una forma relajada, ¿no? Estas están así, digamos, en forma de cromatina, ¿no? Estos también son cromosomas, solo que está relajado, ¿no? En todo caso, cuando está más tenso, más, en todo caso, preparándose para lo que viene a ser un proceso de división, pues estos cromosomas se condensan más y tienen esa forma, ¿no? Esa forma bastante, bueno, ya estudiada en las figuras, ¿no? Entonces aquí tenemos la formación de los centrosomas. Ocurre aquí también una etapa llamada prometafase, que ocurre antes de esta metafase, ¿no? Donde vamos a ver previamente esta coordinación de los cromosomas, una semi-preparación, ¿no? Para que ocurra la posterior alineación en el periodo de metafase, ¿no? En el periodo de metafase de estos cromosomas. Posteriormente, en el anafase, tenemos pues que cada cromatida, ¿no? Viaja hacia los polos, ¿no? Como les mencionaba en algún momento, siempre están tratando de que la célula tenga la disposición también de la Tierra, ¿no? Copiar los mismos nombres. Es por eso que esta línea es la línea ecuatorial, donde se dice que en la metafase, ¿no? Los cromosomas se alinean en esta hilera, ¿no? En esta línea ecuatorial. Mientras que en la anafase, los cromosomas, cada cromosoma individual, ¿no? Cada cromátide viaja hacia los polos, ¿no? Hacia la zona de los polos. Y en la parte no de telofase ya iniciándose previamente lo que viene a ser el proceso de la división, ¿no? De la división para tener dos células hijas similares, ¿no? Estas se caracterizan por tener la misma función, ¿no? Prácticamente, pues, de lo contrario tendríamos muchas mutaciones, ¿no? Estas son dos células idénticas. Entonces vamos a repasar lo que puede ocurrir, ¿no? En esta mitosis, en los protistas y hongos unicelulares, permite el aumento de la población, ¿no? Prácticamente. En los organismos pluricelulares aumenta el crecimiento y la reparación de tejidos y el desarrollo embrionario también, ¿no? Entonces, en la profase, ¿qué ocurre? Formación de cromosomas dobles, desintegración de la carioteca, la envoltura, que es la envoltura nuclear que va a delimitar y separa el contenido nuclear del citoplasma. Ocurre la desintegración del nucleolo y la formación del uso acromático. Luego tenemos la prometafase. ¿Qué ocurre en la prometafase? Ocurre la unión de los cromosomas de las fibras del uso acromático mediante los cinetocoros, ¿no? Que son las placas proteicas localizadas en ambos lados de los centrómeros
a estas fibras también se les va a denominar como cromosómica o discontinua. Aquellos que no se unen a cromosomas reciben el nombre de fibras no cromosómicas o continuas. ¿Correcto? Es justamente en la parte que comienzan, ¿no?, a ordenarse, ¿no?, en la parte central. Luego tenemos la metafase, ¿no?, donde ocurre lo que viene a ser la alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula formando la placa ecuatorial o metafásica, ¿no?, cuando están comenzándose a ordenar, ¿no? Luego tenemos la etapa de la anafase. En la etapa de la anafase vamos a ver lo que viene a ser la separación de los centrómeros y arrastre de las cromátidas, ¿no?, los llamados cromosomas luego de la separación de sus centrómeros a polos opuestos. El mecanismo de la migración es explicado por desplazamiento de microtúbulos del uso mitótico. Los microtúbulos de las fibras cromosómicas se acortan, reduciendo su longitud a 1/3 o a 1/5, mientras que las fibras continuas, ¿no?, aumentan su longitud, provocando el alargamiento de las células por integración de más microtúbulos, también llamadas fibras intersonales, ¿no? Entonces va a ocurrir ese proceso de irse hacia los polos. Luego tenemos esta fase llamada telofase, que es el periodo final de la cariocinesis mitótica, donde los cromosomas simples se desarrollan permitiendo la reorganización de los núcleos. Esto comprende la organización de los nucleolos y la formación de la carioteca o envoltura nuclear. Asimismo desaparece el aparato mitótico, la carioteca finalmente se forma por reorganización de retículo endoplasmático desintegrado durante la profase, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la telofase, que es la última etapa. Y seguidamente viene el proceso de citocinesis, de obtener, en todo caso, la partición de estas células, ¿no? Obtener 2 células hijas. Pero va a ocurrir una diferencia cuando nosotros vemos a una célula animal comparamos una célula animal versus una célula vegetal. Hay algunas diferencias, ¿no? En animales, luego de la telofase, los haces de microtúbulos que están en la zona ecuatorial se entremezclan con vesículas y toda la estructura es el cuerpo intermedio. La membrana va a comenzar a constreñirse, ¿no?, alrededor de la circunferencia de las células, formándose el anillo contráctil, ¿no? Este anillo que en todo caso genera una especie de estrangulamiento, ¿no? Y por estrangulamiento, en todo caso, pues se separan estas células, ¿no? Por esa condición. Mientras en las células vegetales, ¿no?, las células de las plantas superiores, esto ocurre durante ya la telofase tardía, que van a aparecer en la línea del ecuador una estructura llamada fragmoplasto, ¿no? Esta estructura, fragmoplasto, que es una serie de vesículas, ¿no?, producidas en una etapa anterior, ¿no?, producidas por dictiosomas que se divide el citoplasma en la línea media. Esta va a formar una placa celular que crece en forma de centrífuga, ¿no? Y se fusiona la membrana de la célula madre dividiendo en 2. Entonces, este fragmoplasto, creada por las vesículas que se quedaron en ese proceso de división, el fragmoplasto pasa a ser lo que viene a ser la lámina media, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la constitución de de células vegetales, de tejidos vegetales, vamos a tener que esta célula tiene una pared celular, como conocemos, pero esa pared celular es algo compleja. Va a haber pared celular primaria y secundaria, yendo en el sentido del interior de la célula, y entre célula y célula tiene una lámina media, ¿no? Una lámina media que es la que se forma, ¿no?, en el momento de la separación, ¿no? Aquí tenemos entonces esta pared primaria, dice, ¿no? Esta pared primaria que está pues pegada a la lámina media, ¿no? La pared primaria porque son pues células que recién se han dividido. Cuando la
la planta ya tiene una función determinada, tiene ya una especificidad, esta va a seguir engrosándose y formará una pared secundaria hacia el interior de la célula, ¿correcto? Bien, entonces ahora eso es con respecto a la mitosis. Ahora vamos a ver con respecto a la meiosis, ¿no? Que es la base de la reproducción sexual, ¿no? Entonces, sin este proceso de meiosis no ocurriría pues lo que tenemos como células germinales, ¿no? Y esto, en todo caso, trascendió, ¿no? En lo que viene a ser el proceso de evolución biológica de muchas especies eucariontes, ¿no? Con núcleo celular. Es un tipo de división en la que las células germinales inducidas en G0, ¿no? Con núcleos diploide 2N se dividen 2 veces y produce 4 células ya, de condición haploide, ¿no? Condición N. Y tiene que ser de esa forma porque en el proceso de la singamia se unirá con otra célula haploide, ¿no? Sea sea macho o sea hembra, ¿no? Sea femenino o masculino. Entonces, existe un proceso también conocido como división reduccional, ¿no? El objetivo de la meiosis es la generación de 4 células haploides. En el caso de la mitosis producíamos o generábamos 2 células diploides, ¿no? 2 células con las mismas características. Entonces, en el proceso de la meiosis va a ocurrir 2 divisiones, una meiosis 1, ¿no? Y otra meiosis 2, ¿no? Entonces, más o menos vamos a ver en esta parte, ¿no? Tenemos también una interfase y algo que nos caracteriza, algo que caracteriza en todo caso en el proceso de la meiosis es tomar en cuenta de que tiene que haber un entrecruzamiento, ¿no? Un entrecruzamiento de información de cada cromosoma, ¿no? Entonces aquí vemos con esta figura que los colores son bastante representativos, ¿no? Vemos que pues cada cromosoma con un color corresponde a una determinada información, ¿no? Y en el proceso de la meiosis 1 vamos a ver que el resultado va a tener pues una combinación, ¿no? Ya vemos un cromosoma blanco, pero con una de los brazos ya rojo, ¿no? En todo caso esta aquí, esta porción es blanca, ¿no? Más o menos esta hubiera ido acá y esta sería de aquí, ¿no? Y también pasa lo mismo aquí, ¿no? Entonces ya nos da la idea de que aquí existe un cruzamiento, ¿no? Un cruzamiento. Vamos a ver el nombre que le otorgan a este cruzamiento. Luego tenemos, ¿no? Este proceso de meiosis 2, que es un proceso muy parecido a lo que ocurre en la mitosis, ¿no? Y posteriormente la generación de las células hijas, de las 4 células hijas. Entonces, en el proceso de la meiosis, la importancia es que permite el aumento de la variabilidad de algunos protozoarios unicelulares como Paramecium, ¿no? Mediante la autogamia, es decir, la reorganización de su estructura nuclear, la conjunción, ¿no? Esto es que 2 paramecios intercambien núcleos también. En organismos nucleares, la meiosis permite formación de gametos, ¿no? En las algas, formación de esporas sexuales en hongos, formación de células haploides y variables que van a madurar para originar gametos. Este es en el caso de los animales. Y en las plantas, formación de esporas haploides, ¿no? Y variables. La microspora y macrospora, que está relacionado con órganos femeninos y masculinos, que después de la mitosis originan polen y el saco embrionario, ¿no? Respectivamente. Las fases de la meiosis. Entonces tenemos, en la meiosis ocurre 2 divisiones celulares sucesivas. La primera es reducción y la segunda llamada división, ¿no? Entre ambas etapas hay un intervalo llamado intercinesis. Entonces, en la meiosis 1 se reduce el nivel de ploidía desde 2N a N
mientras que en la meiosis 2 se divide el juego de cromosomas permanentes en un proceso similar a la mitosis, ¿no? Proceso de división. La mayor diferencia en el proceso ocurre en la fase de la meiosis 1. Y la meiosis 1 va a tener una división, ¿no? Bastante extensa en la profase, ¿no? Porque esta profase va a tener 5 etapas llamadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. Posteriormente, ¿no? Terminada esta etapa profase 1, viene metafase 1, anafase 1, telofase 1 y luego la meiosis 2 que sigue el proceso de división, ¿no? Bastante parecido a una etapa de mitosis, ¿no? Entonces vamos a ver la primera etapa de división reduccional o meiosis 1, que es la etapa que se caracteriza, ¿no? Por reducir el número de cromosomas de célula diploide a células haploides. Van a comprender la profase, ¿no? La profase 1, metafase, anafase y telofase 1, ¿no? Pero vamos a revisar en todo caso la profase 1. Como les decía, son 5 etapas, ¿no? La fase celular, en la profase 1 ocurre en la fase celular donde las cromatinas se condensan para originar cromosomas. Desaparece la carioteca y se forma el uso mitótico. Los eventos importantes, ¿no? La recombinación génica, los cromosomas homólogos, intercambian segmentos de ADN, ¿no? Genes. Esa parte es bastante importante, ¿no? Ocurre entonces la primera etapa de esta profase 1, que es leptonema, leptoteno también, ¿no? Conocido. Las cromatinas, ¿no? Se disponen como buques en el núcleo. Las cromatinas condensan y van formando masas apelotadas llamadas cromómeros. Estas son entonces el proceso, ¿no? De la primera etapa de la profase 1, en la cual tenemos cromosomas homólogos, ¿sí? Y ocurre esa condensación, ¿no? Esa condensación. Generalmente siempre está relajada, la condensación es ya esta forma, ¿no? Bastante, en todo caso, característico de los cromosomas, ¿no? Luego viene la siguiente etapa, cigonema, cigoteno, también algunos describen de esa forma, que es el apareamiento de los cromosomas homólogos, también denominados sinapsis, ¿no? Entonces esta sinapsis va a ocurrir entre los cromosomas homólogos a través de los complejos sinaptonémicos, ¿no? Está formada por dos componentes laterales formados por proteínas básicas como lisina y arginina, y un componente central que tiene ARN, ¿no? La sinapsis se realiza a través de filamentos transversales y la red longitudinal de componente central. También aparecen estructuras elipsoidales densas denominadas nódulos de recombinación y funcionan a modo de cierre relámpago entre los homólogos. Luego tenemos la siguiente etapa, la etapa de paquiteno, donde aquí ocurre este proceso de crossing over, ¿no? Es la etapa de recombinación, ¿no? De estos cromosomas. Es cuando se pasa, en todo caso, ¿no? Esta información. Entonces va a ocurrir, va a aparecer nuevamente esta ADN polimerasa, ¿no? ADN ligasa para ese proceso de recombinación. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de diplonema, ¿no? Que es la separación de cromosomas homólogos. Se inicia con la apertura en varios lugares en toda la longitud de los cromosomas apareados. Estos permanecen unidos solamente en sitios de intercambio de ADN denominados quiasmas. Aún persiste, ¿no? El complejo sinaptonémico en toda la longitud de los cromosomas apareados, excepto a nivel de los quiasmas. Pero ya va comenzando en todo caso a tener, ¿no? Una menor función estos complejos sinaptonémicos. Y finalmente se da la etapa de diacinesis, ¿no? Que es la etapa donde se desorganiza la envoltura nuclear del uso meiótico, ¿no? Esta envoltura, en todo caso, que rodea el núcleo, ¿no? Bien, entonces
pasa a la metafase 1, que donde los cromosomas homólogos se dirigen hacia el centro de la célula y se alinean en la región. De esta manera se forman la doble placa ecuatorial. Seguidamente ocurre la anafase 1, donde los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos de las células. Esta separación se denomina disyunción 1 y permite repartir los cromosomas en cada célula hija. Ocurre, terminado la etapa entonces de la meiosis 1, ocurre la intercinesis. Luego de la división citoplasmática, las células hijas formadas, ¿no?, aumentan el volumen y duplican los centriolos. A este periodo se va a denominar, ¿no?, intercinesis, porque está comprendida entre meiosis 1 y meiosis 2, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la meiosis 2? Esta es la secuencia, en todo caso, de la meiosis, ¿no? Meiosis 1, y ahora entramos a la meiosis 2. Entonces, en la meiosis 2, conocida también como división ecuacional, origina dos células haploides a partir de una célula también haploide que se formó durante la meiosis 1, ¿no? Es similar en todo caso a un proceso de mitosis. La profase aquí es una fase muy corta, desaparece la envoltura nuclear y los nucleolos, ¿no? Asimismo se condensa la cromatina para formar a los cromosomas con dos cromátides dobles, ¿no? La metafase 2, los cromosomas dobles se alinean en la región central de la célula formando la placa ecuatorial. En la anafase, las cromátidas de cada cromosoma doble se separan. A esta separación se va a llamar disyunción. Los cromosomas se dirigen hacia los polos opuestos de las células, ¿no? Lo que hemos visto en la mitosis. Telofase 2, las cromátides llegan a los polos de la célula formándose alrededor de ella la envoltura nuclear y además se organizan los nucleolos, ¿no? Entonces, finalmente ocurre la citocinesis 2, que otorga, ¿no?, al final, que se genera al finalizar de la división citoplasmática y origina 4 células hijas, ¿no? Que es la finalidad en todo caso de la meiosis 2. Ahora vamos a ver un pequeño, yo creo que sí nos da el tiempo para ver este video. Yo creo que nos da tiempo para ver este video, tranquilamente. Ay, creo que no compartí, ¿verdad?, con audio, ¿no? Vamos a ver eso. Celular, mitosis. Existen dos tipos de división celular. La mitosis, que reproduce una copia exacta de la célula madre, y la meiosis, que genera las células por medio de la reproducción sexual. La mitosis se divide en 4 fases. El tiempo de la vida de las células cuando no se da la mitosis se llama interfase. Algunas células, como las neuronas humanas, pasan su vida entera en interfase porque nunca se dividen. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis. Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase, los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacenan. Durante la profase, la primera fase de la mitosis, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada el centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula.
Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienzan un estire y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado, y se forma el material nuclear alrededor de ellos, en tanto que el citoplasma se divide en dos partes iguales rodeando a los dos nuevos núcleos. División celular. Meiosis. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos. En los humanos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. La meiosis se divide en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas dos etapas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, la primera fase de la meiosis 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre, o cromosomas maternos. Después de que se alineen, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los dos cromosomas. Después de esto, el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente hay una pausa muy breve o no hay pausa entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero, como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la fase final, telofase 2, el citoplasma se divide. Los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado son 4 células sexuales con la mitad del número de cromosomas de las células normales del organismo. Asimismo, como resultado del intercambio de genes diferentes entre las cadenas de los cromosomas de los padres, las células sexuales, al haberse entrecruzado, tienen una combinación genética diferente a la de la célula madre. Las células sexuales de los machos mamíferos experimentan más cambios citoplasmáticos porque les crece una cabeza en la que se concentra el ADN y un flagelo que impulsa a las células sexuales, que ahora se llaman espermas, a través del tracto de reproducción de la mujer. Los hombres generan millones de espermas continuamente. Las mujeres, por el otro lado, generalmente generan un óvulo al mes. Si se unen un esperma y un óvulo, el ADN que se encuentra en las dos células dará lugar a un individuo con algunos rasgos de su padre, otros de su madre y otros exclusivamente suyos. Y este otro para complementar, ¿no? ¿Te has preguntado por qué los niños no lucen exactamente igual como sus padres o por qué los hermanos lucen diferentes entre sí? La respuesta viene del proceso denominado meiosis, el cual genera los gametos para la reproducción. La meiosis es el proceso por el cual células haploides son producidas desde células diploides. Para que esto ocurra, los cromosomas deben ser correctamente ordenados y distribuidos de una manera tal que se creen células genéticamente únicas, con la mitad del número de cromosomas que la célula original. La meiosis sucede en células especializadas, llamadas células germinales, dentro de las gónadas de los machos y las hembras. Para que ocurra con éxito la reducción en el número de cromosomas en las nuevas células hijas haploides, son necesarias 2 rondas de divisiones nucleares.
estas divisiones son denominadas meiosis 1 y meiosis 2. Aunque la mitosis y la meiosis lucen muy similares, hay unas pequeñas diferencias esenciales. Una diferencia obvia es que en la mitosis resultan 2 células hijas diploides, mientras que en la meiosis resultan 4 células haploides. Como en la mitosis, la meiosis comienza después de que la célula ha completado exitosamente las etapas G1, S, G2 de la interfase. Durante la etapa S de la interfase, el ADN es replicado, produciéndose 2 copias de cada cromosoma, llamadas cromátidas hermanas. El par de centriolos ubicados en el citoplasma se duplican y comienzan a extender los microtúbulos, los cuales formarán el huso. Las cromátidas hermanas permanecen unidas por el centrómero y se condensan a medida que la célula entra en profase de la meiosis 1. Hasta este punto, el proceso luce igual que la mitosis, pero 2 eventos ocurren en meiosis que no ocurren en la mitosis, los cuales originan diversidad genética. El primer evento ocurre en profase 1, cuando los pares de cromosomas homólogos constituidos por 2 cromátidas hermanas se ubican uno al lado del otro en un proceso llamado sinapsis, formando una tétrada o bivalente. Los cromosomas homólogos lucen similares, aunque no necesariamente poseen genes idénticos. Una vez que esta estructura se ha formado, el segundo evento, llamado crossing over, puede ocurrir. Durante el crossing over ocurre un intercambio físico de segmentos entre cromátidas de cromosomas homólogos, incrementando la diversidad genética. Profase 1 concluye con la fragmentación de la envoltura nuclear, mientras los centriolos duplicados se mueven hacia los polos opuestos en la célula. Mientras ellos se mueven, las fibras del huso se forman. En prometafase 1, ya con los centriolos en su lugar, el huso meiótico está completamente formado. Las cromátidas hermanas están unidas a las fibras del huso por sus cinetocoros. Aquí sucede otra diferencia clave entre mitosis y meiosis. Debido a la sinapsis y al crossing over en las etapas anteriores, los cromosomas homólogos permanecen alineados y solo una cromátida hermana se encuentra unida a un polo de la célula por microtúbulos cinetocóricos. En la mitosis, en cambio, cada cromátida hermana está unida a las fibras del huso mitótico. Las fibras del huso se originan de polos opuestos. Durante la metafase 1, los bivalentes se alinean de manera aleatoria a lo largo de la placa metafásica. Debido al sorteo independiente, el alineamiento es al azar y genera diversidad genética. En anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia polos opuestos. La meiosis 1 culmina con la telofase 1, cuando los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se regenera. La citoquinesis separa el material citoplasmático y las 2 células hijas son separadas por medio de un anillo contráctil. El producto final de la meiosis 1 son 2 células haploides. La meiosis 2 comienza sin que el material genético se replique. Los centriolos otra vez se duplican y comienzan a moverse a polos opuestos de cada célula. En la profase 2, las cromátidas hermanas se condensan mientras que el huso meiótico comienza a formarse y la envoltura nuclear comienza a desaparecer. En prometafase 2, las cromátidas hermanas se unen por medio de sus cinetocoros a los microtúbulos, con las cromátidas hermanas unidas a polos opuestos. El huso alinea las cromátidas hermanas a lo largo de la placa metafásica durante metafase 2. Durante la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan liberando cromosomas individuales, los cuales se mueven a polos opuestos. El proceso completo culmina con la telofase 2, cuando los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Ocurre la citoquinesis y el anillo contráctil separa las 2 células hijas en 4 células hijas haploides. Las células hijas haploides se especializarán en gametos, espermios u ovocitos. Estos se fusionan en la fertilización para formar el cigoto, el cual crece para formar un niño. El niño recibe la mitad de los cromosomas desde su madre y la mitad desde su padre. Ya que el hombre y la mujer producen millones de gametos y la selección de gametos en la fertilización es al azar, esto contribuye a la diversidad genética. Esto explica por qué un niño no es idéntico a sus padres. Pero, ¿por qué los hermanos no son idénticos? La diversidad viene desde varias fuentes.
En profase 1, las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN a través del crossing over, incrementando la diversidad genética de las cromátidas individuales. En adición al crossing over, en metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean independientemente unos de otros a lo largo de la placa ecuatorial y se sortean independientemente entre las futuras células hijas. Este proceso, denominado sorteo independiente, produce 4 gametos haploides distintos genéticamente. A medida que el número total de cromosomas aumenta en un organismo, el número de gametos genéticamente distintos se incrementa en 2 elevado a n. Esto significa que un organismo con n igual 3 puede producir 8 gametos únicos. Para los humanos, donde n es igual a 23 cromosomas, se pueden formar 2 elevado a 23 gametos distintos, o sobre 1 millón de diferentes combinaciones posibles. La combinación del sorteo independiente, el crossing over y el emparejamiento al azar de los gametos durante la reproducción sexual incrementa la diversidad genética y explica por qué un niño no luce exactamente igual a sus padres o a sus hermanos. Interesante, ¿verdad? Fascinante el proceso de la meiosis. Al final, cómo tenemos toda, ¿no?, la carga de nuestros padres, y algunos, como dicen, ¿no?, nos parecemos más o menos a nuestros hermanos, ¿no? Unos se parecen más a la mamá, otros más al papá. Algunos entre los hermanos a veces tenemos algunos rasgos, ¿no?, bastante parecidos, a veces algunos no, ¿no? Es bastante fascinante. Bien, chicos, bueno, nos pasamos un poquito, pero solamente fue un video y nos encontramos mañana, ¿sí? Entonces, cuídense, muy buenas noches, buen descanso y permiso. Buenas noches.